El presupuesto ejecutado en cuentas de Radio Televisión Española fue de 1.263 millones. Lo ha demostrado Silvia Ichaurrondo la semana pasada denunciando a Radio Televisión Española, porque se ve que cobrar 160.000 euros anuales no es suficiente. ¿Usted ha hablado con Silvia Ichaurrondo? ¿La sigue apoyando? ¿Le ha animado usted a denunciar a la televisión pública? ¿Por qué permite la televisión española a tertulianos como Pablo Iglesias o Sara Santaolalla, que acaba de ser denunciada por la policía, no por Vox, para blanquear y azuzar la violencia desde la televisión pública? Entre socialistas, comunistas, la izquierda en general, es muy común eso de agruparse entre ellos en distintos frentes, coaliciones, asociaciones y después terminar apuñalándose entre ellos. Eso es de primero de progre. Una de las noticias de la semana parte de la base de un supuesto bulo. Bulo porque así lo dijo una de las presentadoras estrella de la televisión de la verdad, que lucha contra los malvados pseudomedios de comunicación que quieren derrocar al gobierno de la verdad para partirse. Silvia Ichaurrondo negó hace tiempo la exclusiva que sacó El Mundo, que afirmaba que la presentadora renovó con Radio Televisión Española cobrando 537.000 euros después de su entrevista con Alberto Núñez Feijóo antes del 23 de julio, que tanto daño hizo al Partido Popular en las elecciones generales. Esto es lo que decía Silvia Ichaurrondo de la exclusiva. Miren, El Mundo, que es el medio de comunicación que publicó el bulo, me envió a mí personalmente un burofax por haber dicho en este programa que esa información, que era mentira, era un bulo. Y era un burofax para amenazarme con denunciarme. Así que ya estamos todos. Lo digo porque sabemos quién publicó el bulo, sabemos quién lo compró sin pruebas. Y ahora nos toca a nosotros seguir denunciándolo. Pues bien, las vueltas que da la vida, resulta que Silvia Ichaurrondo ha demandado a Radio Televisión Española por haberle bajado este sueldo, que supuestamente era un bulo según ella. Silvia estaba tributando como autónoma a través de una sociedad para pagar menos impuestos, cuando lo que estaba haciendo era actuar como una trabajadora más de Televisión Española. Después de todo este lío que se ha formado con su sueldo y Televisión Española le ha reducido en más de 100.000 euros el sueldo, y como buena socialista ha puesto el grito en el cielo. Pues bien, hoy en la Comisión de Radio Televisión Española en el Senado de España se ha hablado bastante sobre esto, retratando los verdaderos intereses de la lacaya periodística propagandística de Sánchez, el dinero y no la verdad. Acompáñame a descubrirlo todo sobre este caso. Suscríbete al canal, dale al botón de me gusta si tú tampoco ves Televisión Española y comenta si a ti también te da pena que Silvia solo gane 100.000 euros al año. Ahí me ha jodido la mañana, la semana y el mes entero. Pobrecita. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor López, los españoles saben que ustedes están utilizando el presupuesto público de Radio Televisión Española para enriquecerse. Ni a Silvia Ichaurrondo, ni a Jesús Cintora, ni a Javier Ruiz les importa ni la verdad, ni los españoles, ni tampoco Televisión Española. Solo llenarse los bolsillos a manos llenas. Y lo ha explicado y lo ha demostrado Silvia Ichaurrondo la semana pasada denunciando a Radio Televisión Española, porque se ve que cobrar 160.000 euros anuales no es suficiente. ¿Usted ha hablado con Silvia Ichaurrondo? ¿La sigue apoyando? ¿Le ha animado usted a denunciar a la televisión pública? Estaría bien que nos respondiese. Y también queremos que nos responda a otros ejemplos de mala gestión. Usted se le antojó que la revuelta comenzase unos minutos antes que El Hormiguero. Y haciendo esto, lo que consiguió es que no se emitiese el sorteo de la Lotería Nacional. Y ahora, Radio Televisión Española tiene que pagar una multa de más de 1 millón de euros por incumplimiento de contrato. 1 millón y pico de euros que no va a pagar usted, lo van a tener que pagar todos los españoles. Igual que los 11 millones de euros que nos va a costar a todos los españoles la 2 en catalán. Una concesión del PSOE a Junts. Y ahora Junts ha roto con el PSOE. Pero aún así los españoles tendremos que seguir pagando los 11 millones de euros anuales que va a costar esta concesión. Porque el timo ya está hecho. Y, señor López, le voy a decir lo siguiente. Cuando Vox llegue a Radio Televisión Española, vamos a poner fin al mercado persa que han montado ustedes en la cadena pública. Un mercado persa donde todos ganan, menos los españoles. Y le digo más, usted no se va a ir de rositas, porque como encontremos alguna irregularidad, se lo tendrá que explicar a un juez. Y ahora me quiero dirigir a los trabajadores de Radio Televisión Española. Vox, cuando llegue a Radio Televisión Española, no hará como el Partido Popular, ni tampoco como están haciendo sus consejeros. Vox sí les va a defender.
Cuando Vox llegue a Radio Televisión Española, no habrá viernes negros contra ustedes. Los viernes negros serán contra los directivos, contra los presentadores y tertulianos que han montado un mercado persa dentro de la cadena pública. Y eso sí, los profesionales que trabajen por una televisión pública nueva y decente serán recompensados. La verdad que es algo, yo creo que no lo he visto nunca en ninguna sesión ni en ninguna comisión de ningún tipo. El mirar a cámara y referirse a trabajadores o a los españoles en general, mirando directamente a cámara como si fuera una televisión. La verdad que bueno, es peculiar, pero bueno, no lo veo mal. La verdad que este caso me fascina, de verdad, porque Silvia Inchaurrondo negó la exclusiva del Mundo, que afirmaba que cobraba este dinero, que cobraba casi 500.000 euros en 2 años, medio millón de euros, 269.000 exactamente cada año, con la Hora de la 1, con Radio Televisión Española. Silvia Inchaurrondo negó esto. Eso es un bulo que ha publicado El Mundo. Y sin embargo ahora denuncia a Radio Televisión Española por haberle bajado este sueldo. Es absurdo. Bueno, absurdo no, es una cara dura. ¿Y por qué ha tenido que cambiarle el contrato a Radio Televisión Española a Silvia Inchaurrondo? ¿Por qué? Porque Silvia Inchaurrondo estaba contratada a través de una sociedad cuando estaba trabajando como persona física. Es decir, Silvia Inchaurrondo estaba contratada por Radio Televisión Española a través de una sociedad, ¿para qué? Para pagar menos impuestos. El único objetivo era pagar menos impuestos. La presentadora que defiende que hay que pagar, que hay que subirle los impuestos a los ricos y a los no tan ricos. Pues claro, esta mujer estaba trabajando como una falsa autónoma y le han metido el leñazo a Radio Televisión Española. Y ahora le han tenido que bajar el sueldo bastante y ha denunciado a Radio Televisión Española. Es fascinante, la verdad, esta historia. Muchas gracias, señor Mariscal. Mire, hasta para hacer un discurso puramente ideológico, como el que usted ha hecho, Hombre, claro. Yo creo que hay que documentarse. Hombre, claro, es que es un partido político, es un diputado. Obviamente su opinión está ideologizada. Mire, Radio Televisión Española, y esto es fácil porque los datos son públicos, se cuelgan en el portal de transparencia de Televisión Española, va a costar a los españoles menos dinero en 2025 que en 2024. Y se lo voy a decir. Mire, el año pasado el presupuesto ejecutado en cuentas de Radio Televisión Española fue de 1.263 millones. Este año, en 2025, el presupuesto va a ser de 1.220, 43 millones menos que hace un año. ¿Habéis escuchado el dineral que se gasta el Estado, que paga el Estado con tus impuestos para subvencionar a esta gente? De 1.260 millones a 2.220 millones. Un regalito. Producimos más, utilizamos mejor nuestros recursos internos, nos ve más gente y le costamos menos al contribuyente, concretamente 43 millones de euros menos. Que hay que tener poca vergüenza para decir que le costamos menos al contribuyente cuando cuando gastan 1.220 millones de euros en hacer una televisión propagandística del Partido Socialista. Es para que no te hierva la sangre, de verdad. Y después no hay dinero para los enfermos de ELA. Y después no hay dinero para otras cosas muchísimo más importantes. Eso es así. Y si usted consigue demostrar lo contrario, tráigalo aquí. Mira, yo no sé si este discurso que ha hecho aquí esta mañana de recompensas y premios y tal, en el que nos pone verde a todos, lo ha hecho con la motosierra, pero la verdad es que no ha dado ni una. Mire, el problema, señor Mariscal, no es que nos mienta. No es que nos mienta. El problema es que a este paso no le vamos a poder creer en nada de lo que plantea. Y pero va a contestar a lo de Silvia Inchaurrondo, que era la verdadera pregunta. Voy a dar algunos datos a su señoría de cierre de septiembre. El gasto en consumo de programas ha caído un 28%. El total de gastos de explotación ha caído un 12%. Los gastos de personal, a pesar de la subida del 2,5% para los empleados públicos, se mantienen a raya con un crecimiento del 0,9%. Y los ingresos comerciales han subido un 25,8%, pese al retroceso del mercado del 7%. Si estos datos son erróneos, yo les reto a que usted los traiga aquí y los ponga encima de la mesa. Muchas gracias. Entonces, lo de Silvia Inchaurrondo, que lo conteste otro, ¿no? Que la presentadora estrella de tu televisión te haya demandado por haberle bajado el sueldo. Y no respondas, es que... Bueno. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor López. Yo quería preguntarle por qué permite usted discursos de odio en la televisión pública que pagamos todos y qué va a hacer para evitarlos. Perdone, señora Mejía, me ha dicho que pagamos todos, pero es que no he oído lo último que me había dicho.
¿Y qué va a hacer usted para evitarlo? Vale. Sí, pues mire, señora Mejías, en Televisión Española no se profieren discursos de odio. No. Yo al único procesado por delito de odio que conozco es al presidente del Parlamento de Baleares, que es de su partido. Pero no conozco a nadie dentro de Televisión Española o de Radio Televisión Española que esté procesado por un delito de odio. Si usted me lo puede poner encima de la mesa, se lo agradezco. Silvia Inchaurrondo, por ejemplo, dijo el otro día que había que ilegalizar a Vox, que son una panda de fascistas y ultraderechistas y que habría que meterlos en prisión incluso, yo creo, que ha dicho en varias tertulias. Si eso no es delito de odio, pues bueno, venga Dios y lo vea. Muchas gracias. Bueno, permítame decirle que si siguen por estos derroteros no tardarán en tener alguno, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en Radio Televisión Española no es ni casual ni inocente. Es una clara operación política perfectamente dirigida de la que usted es uno de los principales ejecutores, señor López. Se está utilizando la televisión pública para normalizar la criminalización de un partido legal, de sus más de 3 millones de votantes, y todo ello financiado con el dinero de todos los españoles. Y con dinero público no se puede pagar el linchamiento mediático. Cuando la televisión pública repite día tras día que un partido y sus simpatizantes no merecen respeto, se les insulta, se les demoniza, se miente sobre ellos y se les trata como enemigos públicos, el mensaje, señor López, acaba extendiéndose fuera del plato. Y usted lo sabe. En tiempo récord, fíjese, hasta 5 colaboradores de Canal Red, en medio de ultraizquierda radical, han desembarcado en las tertulias de Radio Televisión Española como si fuera su cortijo. Y frente a todos ellos, Pablo Iglesias, convertido en un comisario ideológico de la cadena pública, el mismo que ha llamado a reventar a la derecha, el mismo que celebraba ataques a la policía y el mismo que ahora exige que esa misma policía, desde la Radio Televisión Pública, reprima manifestaciones legítimas cuando no son de los suyos. Un demócrata, oiga. Eso es lo que él llamó jarabe democrático, pero hoy es simplemente propaganda tóxica pagada con dinero público. Y no es casualidad, es una operación política y usted lo sabe. Él mismo afirmó que esta presencia de sus correligionarios era fruto de una negociación política y bien, nosotros si hay negociación política queremos saber quiénes son los responsables. Y no necesito dar nombres porque no hace falta, los ven cada día millones de españoles, pero sí le diré que esto, desde los medios públicos, cuando se alimenta el odio, siempre hay quien se siente legitimado para pasar a la violencia física. Mire, solo en el último mes, 7 agresiones a militantes de Vox, con especial gravedad la de Sabadell. 7. Señor López, ¿de verdad cree que esto no tiene relación con el clima que ustedes alimentan? Esa hostilidad que se cocina a diario en las tertulias de Radio Televisión es absolutamente intolerable. Así que le pregunto y espero que me dé una respuesta. ¿Por qué permite la televisión española tertulianos como Pablo Iglesias o Sara Santaolalla, que acaba de ser denunciada por la policía, no por Vox, por la policía, para blanquear y azuzar la violencia desde la televisión pública? ¿Sabe la dirección de Radio Televisión Española que el artículo 510 del Código Penal castiga la incitación pública al odio y a la violencia contra un colectivo? ¿Por qué se permite que con dinero público se insulte y se señale y se deshumanice a millones de españoles sin réplica ni equilibrio alguno en la televisión de todos? Mire, hoy le exigimos algo básico, elemental, casi es vergonzoso por tener que pedirlo, que Radio Televisión Pública deje de ser una maquinaria de propaganda sectaria, que se respete la ley, el libro de estilo que ustedes tienen y la neutralidad que exige un servicio público. Y si no, acabaremos pidiendo también responsabilidades. Muchas gracias. ¿Por qué en Televisión Española se les permite realizar esos discursos a estos personajes? Porque es un negocio. Televisión Española es un negocio maravilloso. Es un negocio en el que se mueve muchísimo dinero. 1.200 millones de euros para redondear. Se mueve muchísimo dinero. Y es muy útil a la hora para hacer propaganda y colocar a tus amigos. Y que esos amigos después se repartan el dinero y que después te devuelvan el favor. Es un negocio maravilloso para la clase política. Yo te pago, tú estás contento porque te pago un dineral y después tú me haces el favor de demonizar a los adversarios políticos que yo tengo y de tocarme las palmas. Es maravilloso. Y claro, como todo en la vida, aquel negocio que funciona bien, pues a no ser que alguien llegue y lo cambie de raíz, no va a cambiar. Muchas gracias, señora Mejías. Usted me dice que criminalizo a Vox o que criminalizamos a Vox en Radio Televisión Española y el PP me pregunta que por qué polarizamos tanto con Vox. Entonces no sé muy bien en qué quedamos de todo esto. Es que me duele la cabeza. Es decir,
negar que en Televisión Española se demoniza constantemente a Vox cuando los titulares que ponen abajo siempre son ultraderechistas, manifestación fascista y después empiezan a hablar de Vox. Bueno, no sé con quién polarizamos. Con Esquerra. Entonces... Hombre, polarizáis demonizando a Vox permanentemente y al Partido Popular. Y es que negar esto no es insultar a la inteligencia, es insultar a la coherencia, a la vista, a los oídos. Usted ha expresado, mire señora Mejía, son consideraciones de carácter estrictamente personal y creo que usted está confundiendo básicamente los delitos de odio con lo que es simplemente la libertad de expresión. Que yo sepa, el artículo 510 del Código Penal establece la protección de determinados grupos en los que hasta ahora, que yo sepa, como le digo, no se encuentra el grupo de su señoría. Mire, pero permítame recordarle un ejemplo reciente, las campanadas y las palabras de Lala Chus. Nos pusieron 2 querellas, se habló de odio, de delitos, de menosprecio, de vejaciones, etcétera, etcétera. También se nos puso una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha acordado su archivo hace apenas un mes. Por lo tanto, lo que para su señoría puede ser un delito de odio o puede ser un discurso de odio, objetivamente no lo ha sido. Es decir, mire, señora Mejías... Perdón. Y yo creo que no voy a escuchar más la respuesta de este tiparraco, porque es que no tengo otra palabra para describirlo. Decir que hay que ilegalizar a la tercera fuerza política del país porque son una panda de fascistas y de nazis no es delito de odio. Yo es que no, entonces no sé qué es delito de odio, de verdad. Yo no sé qué es delito de odio para este señor. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta porque es que incluso Silvia Inchaurrondo, de la que hemos hablado antes, Silvia Inchaurrondo aseguró en una entrevista que no entrevistaría a ningún diputado de Vox, a ningún portavoz de Vox, a nadie de Vox, que los censuraría de la televisión pública porque son unos fascistas. Gracias, presidente. Señor López, Radio Televisión Española se ha convertido con usted al frente en un órgano de propaganda del Gobierno, en Telepedro. Usted sigue al dedillo las instrucciones que le llegan de Moncloa para que la propaganda sea permanente con críticas al PP mientras tapan la corrupción y la parálisis que rodea al Gobierno. Por ello le pregunto, ¿se dirige Radio Televisión Española desde Prado del Rey o desde Ferraz? ¿Quién dirige realmente RTV, usted o el Gobierno? ¿López o Sánchez? Los que pagan, presidente. Como en todo, ¿quiénes mandan? Los que pagan. Y para este señor lo han colocado a dedo desde Ferraz, desde Moncloa. Y son los que le pagan el sueldo realmente, aunque realmente los que le paguemos el sueldo seamos nosotros. Pero su sueldo, un buenísimo sueldo, depende de los que le han colocado ahí. Así que él no manda absolutamente nada. Los dos. López Sánchez, que es como yo me llamo. Entonces, mi segundo apellido es Sánchez, entonces lo dirigen los dos, López Sánchez. Pero, mire, al margen de esto le voy a decir que el apellido de la madre también es importante y yo le agradezco que usted seguro que lo ha dicho por el apellido de mi madre. Mire, yo le voy a decir quién no la dirige. No la dirige un diputado del PP como el señor López Amor, al que ustedes pusieron al frente de la radio y televisión pública y que el otro día se le había olvidado al señor Aznar aquel nombramiento. Qué interesante que a este hombre se le ha olvidado justamente hoy que su predecesora era socialista de carné. Era afiliada al Partido Socialista, Concepción Cascajosa creo que se llamaba, afiliada del Partido Socialista. Además, si lo escucháis, cuando este hombre responde, golpean en la mesa a los diputados del Partido Socialista porque este tío es un portavoz del Partido Socialista. Siempre que interviene es ovacionado por los diputados del Partido Socialista. Gracias, ¿Lo ve? Señor Carazo. A ver si es un lapsus como el de Yolanda Díaz el otro día. Mire, le voy a poner otro ejemplo de la manipulación y el sectarismo de Telepedro. Y no le voy a dar mi opinión. Vamos a ver lo que dicen sus propios programas de sí mismos en un campo que le va a gustar, en la red social X. Mire, me he fijado en los 100 últimos tweets de diferentes programas de Radio Televisión Española. Programas de productora. Y aunque no le sorprenderá, tienen más sesgo ideológico que una encuesta de Tezanos. Mire, si nos fijamos en Mañaneros, de los últimos 100 tweets, 61 hablan de política. Pues bien, de esos 61, 50 son críticas al PP y a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Recogen entrevistas a la portavoz del PSOE en Madrid, a la portavoz del PSOE en Andalucía, a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, a la ministra de Sanidad Mónica García, a la delegada del Gobierno en Valencia y candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, a la portavoz de Adelante Andalucía, a la portavoz de Por Andalucía y a Sara Santaolalla. Luego hay directamente un retweet al PSOE anunciando la entrevista de María Jesús Montero. Y oiga, en Radio Televisión Española, de 61 tuits, al Gobierno de España se refiere un tuit. Y es para decir lo bien que va la economía. ¿Sabe cuántos tuits críticos referidos a la corrupción del Gobierno hay en esos 100 tuits? ¿A que lo adivina? Ninguno.
Pero mire, por ser justos, por si tuvieron una mala semana en Mañaneros, vamos a fijarnos en malas lenguas. De 100 tuits, 62 hablan de política. 35 son para criticar al PP. 4, es verdad, son para criticar a socialistas, pero a Paje y a Felipe González. Por cierto, están de tertulianos Pablo Iglesias y directamente el portavoz de Más Madrid. Y 3 se refieren al Gobierno de España, pero son declaraciones de Pedro Sánchez cortejando a Junts y criticando al PP. ¿Y a que adivina cuántos tuits son críticos con el Gobierno o hablan de la corrupción del Gobierno? De nuevo, ninguno. 0. Señor López, cuando hace un año el Gobierno hizo un decretazo para saltar Radio Televisión Española, pensábamos que usted iba a tener más poder que nunca, pero nos equivocamos, como en la canción de Zetangana. Usted tiene menos poder que nunca, porque quien manda en Telepedro no es usted, es la sala de máquinas del Palacio de la Moncloa. Y permítame acabar con un recordatorio y una recomendación, porque ahora empezar a hablar de las televisiones autonómicas. El recordatorio es que esta es la Comisión de Control a Radio Televisión Española, no a las televisiones autonómicas, y que por tanto nosotros preguntamos sobre Televisión Española y usted contesta. Y en consecuencia la recomendación: si lo que quiere es hacer oposición a los gobiernos del PP, lo tiene fácil. Pida ir en las listas del PSOE a las elecciones generales por la circunscripción de Málaga, que se lo ha ganado, y si sale elegido ya le digo yo que podrá hacer toda la oposición a un gobierno del PP que usted quiera. Nada más. Muchas gracias. Tampoco tiene que buscar esa lista de los tweets de los programas de televisión española, los últimos 60 tweets. Es que solo hay que ver una hora de un programa de Malas Lenguas, o un programa de Mañaneros, o un programa de la hora de la 1, o un programa de Broncano. Es que da igual. Y ya por la tarde, directo al grano con Marta Fleet y Gonzalo Miró, ya es que es para rematar. Es que solo tienen que ver una hora de cada programa, tampoco tienen que verlos todos porque es inaguantable. Y no se va a reír, con el dineral que cobra no se va a reír. Muchas gracias, señor Carazo. No tengo vocación política, se lo reconozco. No, la tengo, no surgió en mí esa vocación política, pero sí le tengo que decir que tengo una vocación profesional en el mundo de la tele bastante importante. Mire, el día 19 de diciembre... ¿Cómo se puede mentir tan descaradamente? Yo es que de verdad me fascina la capacidad que tienen algunos de mentir descaradamente y sin que se les note. Bueno, se les nota porque sabemos que es mentira, pero es que el tío se lo cree. No, es que nosotros actuamos con profesionalidad en Televisión Española. Claro. De 2016 yo comparecí ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea de Madrid y estaba allí la portavoz, me iban a elegir en aquel momento director general de Telemadrid, y estaba allí la portavoz de la comisión, que era la señora Ayuso, que dijo de mí: a nosotros no nos importa de qué medio de comunicación venga, porque nosotros consideramos que lo importante es que usted es un profesional del medio audiovisual. Yo me quedo con eso porque para mí ese reconocimiento es muy importante y nunca me he dedicado a la política. Mire, le voy a decir alguna cosa más, señor Carazo. ¿Sabe quién no dirige la televisión española? Tampoco la dirige un exconsejero del señor Ramón Luis Valcárcel, como ustedes han hecho en Murcia. Tampoco la dirige nadie que aparezca en los papeles de Bárcenas. No, tampoco la dirige a nadie que aparezca en los papeles de Bárcenas. Usted me pregunta y yo tengo derecho a contestar, porque obviamente... Pero que usted tiene derecho, tiene la obligación a contestar lo que se le está preguntando, no lo que usted estime oportuno, si no venga, si no cállese. Es que estamos cansados de que en los distintos parlamentos no se responda a la cuestión, tanto los ministros, el presidente, como el presidente de Radio Televisión Española. Y si usted no va a responder y va a saltar con su propaganda, con su cantinela, de que es un profesional, de que en Televisión Española no se hacen campañas políticas para desprestigiar a la oposición y glorificar al gobierno de Pedro Sánchez, pues entonces no pienso escucharle más y vamos a escuchar la última pregunta, pero a usted no lo voy a escuchar más ni voy a permitir que en este canal, humilde canal, no quiero competir con Televisión Española, pero en este humilde canal yo no pienso darle ya más voz, porque es un caradura y un sinvergüenza que lo que hace es ganar dinero a cambio de hacerle propaganda a sus amos. Gracias, presidente. Pues mire, para no tener vocación política, desde luego partidista sí que la tiene. Y nos ha quedado muy claro que quien dirige Telepedro es Moncloa. Ha sido su titular de esta mañana. Mire, el manual de estilo de Radio Televisión Española dice en su capítulo 1: la información de calidad es la principal razón de ser y la prioridad incuestionable de Radio Televisión Española en todos sus medios, canales, soportes y géneros. Los profesionales tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos una información rigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente de cualquier grupo político, económico de presión. Estas obligaciones conciernen al conjunto de la programación y muy especialmente a los considerados programas de actualidad. Opinión e información deben estar claramente delimitadas. Radio Televisiones profesionales no adoptarán posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales. ¿Cree que el manual de estilo de Radio Televisión Española debe respetarse?
No voy a escucharlo. He dicho... Perdón. He dicho que no vamos a escuchar más a este tipo y no lo vamos a escuchar. Perdón. Señora Montesinos. Gracias, presidente. Mire, yo le he insistido, vocación política cero, pero desde luego partidista toda, y nos lo ha vuelto a demostrar. Y usted, desde luego, no hace falta que se compare con Bulgaria, pero podría compararse con la BBC, quizás. Ese ejemplo que ustedes puso en su día sobre la BBC y cómo debía de rendir una televisión pública. Mire, estos compromisos en Telepedro son absolutamente papel mojado. Ha sacrificado el servicio público por la ideología. Ha vulnerado sistemáticamente el manual de estilo para hacer llegar el argumentario diario de Moncloa. Se lo decimos nosotros, pero también se lo dicen los profesionales que no le tienen miedo. No vamos a hablar de sus viernes negros ni de cómo ha bloqueado con amenazas una consulta entre los profesionales de Radio y Televisión Española. No hace falta que le recuerde lo que el Consejo de Informativos ya le dijo sobre las obligaciones de las productoras amigas a las que usted ha contratado en los programas denominados infoentretenimiento, que son de información, y por supuesto sectarios y manipulados. Mire, Telepedro afecta a la reputación que debe tener un medio de comunicación público. Telepedro daña el prestigio profesional de sus trabajadores, que no tienen culpa de una dirección como la que tiene ahora al frente. Telepedro es un ataque a la dignidad de Radio Televisión Española. Usted hace tiempo que no tiene líneas rojas. Es la manipulación informativa sistemática y endémica. Utiliza productoras para hacer llegar el mensaje con el guión de Moncloa, y nos lo ha reconocido esta misma mañana. Ha logrado la telebasura de información política. Son los mismos métodos: bronca, polémica, polarización, banalización, pero con un cambio sustancial. Unos contenidos sectarios para justificar al gobierno, para explicar su realidad paralela y para insultar a la oposición día tras día. Su telebasura es un ataque a los principios básicos del servicio público, aunque usted la justifique como ha hecho con un dato de ser. Si le queda, mire, algo de respeto al servicio público, por muy poquito que sea, si la soberbia que usted practica cada vez que nos responde a nosotros no le nubla, léase las cerca de 200 páginas del manual de estilo y sea consecuente por una vez. Nada más y muchas gracias. Y hasta aquí vamos a terminar este vídeo sobre, Silvia Inchaurrondo, José Pablo López, Radio Televisión Española, la pluralidad en la televisión pública, la no pluralidad, mejor dicho, en la televisión pública, el sectarismo, la propaganda, el uso del dinero público para que unos amigos del poder se enriquezcan y le hagan favores al poder. Es algo que denigra nuestra democracia y se lleva denigrando no solo con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, también se hacía antes con el Partido Popular, y no pasa nada por decirlo. Y no pasa nada por decir que en algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular también se hace uso de estas televisiones públicas para hacerle propaganda al poder, a aquellos que controlan justamente esa comunidad de la que estemos hablando. Es una vergüenza, y es que es algo impropio de una democracia. En las televisiones públicas, si de verdad quieren haber televisiones públicas, deben haber profesionales que no sean sectarios, que no sean tergiversadores, que sean profesionales, que llenen las mesas de debate de distintas ideologías y que se comparta ese debate político con la opinión pública. Que se represente a lo que es la sociedad como tal y que no se utilice, por ejemplo, Televisión Española para colocar a Cintora, para colocar a Javier Ruiz, para colocar a Silvia Inchaurrondo, para pagarle unos dinerales brutales, para que después lo único que hagan es atacar a la oposición y defender al que está gobernando, cuando supuestamente los medios de comunicación son los que eran antes fiscalizadores del poder. Porque ahora, ha cambiado mucho la cosa.